Vivimos en un planeta muy activo. Si bien los científicos han detectado también terremotos en Venus o Marte, lo cierto es que en la Tierra ocurren con mayor frecuencia e intensidad. 500.000 sismos cada año según la tecnología actual. De ellos, cerca de 100.000 resultan perceptibles. El estudio de los terremotos es sin dudas uno de los campos de investigación más interesantes para los científicos, sobre todo cuando encontrar las maneras de predecir el momento de su impacto es todavía un reto. En Cuba, el tema de los sismos también está en el punto de mira de ciudadanos, científicos y decisores. Por eso le dedicamos esta emisión especial del informativo de la ciencia cubana. En los próximos minutos, expertos del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas compartirán detalles sobre algunos de sus estudios más relevantes. También conoceremos acerca de una reciente expedición científica internacional que aportará nuevos datos sobre el límite de placas tectónicas al norte del Caribe. Y desde Santiago de Cuba nos llega una historia muy curiosa que marca los caminos para gestionar el riesgo ante un terremoto. Conocimiento científico para entender fenómenos que muestran lo dinámico y cambiante que es nuestro planeta. La corteza terrestre es como un gran rompecabezas con diferentes partes individuales, las placas tectónicas. Esos fragmentos se desplazan de forma habitual, lenta, y originan así las masas continentales y los distintos accidentes geográficos, como las montañas, las mesetas o los volcanes, por ejemplo. Sin embargo, cuando existe liberación súbita de la energía acumulada por este movimiento, tienen lugar los terremotos, sobre todo en áreas específicas conocidas como zonas sismogeneradoras. Se trata de puntos ubicados en los límites entre placas, o sea, una especie de frontera en la que ocurre este tipo de proceso. Tiembla con más frecuencia en la región oriental de Cuba porque está cerca a una zona de límites de placas. Y en el resto del territorio nacional, sobre todo en la parte norte del centro del país y en la parte occidental, también se registran terremotos con menor frecuencia y menor magnitud que en la parte oriental, pero también tiembla porque hay zonas de fallas activas que generan terremotos. Las fallas son rupturas en la corteza terrestre en las que por lo general se han producido o producen terremotos. Cuando estos fenómenos son de gran magnitud y bajo ciertas condiciones tectónicas, existe riesgo de tsunami, una serie de olas muy fuertes que impactan las zonas costeras. ¿Pudiera ocurrir en Cuba un evento así? Nosotros siempre aclaramos que el mayor peligro de Cuba de tsunami está en la parte nororiental, porque hay una zona de generación de terremotos al norte de la isla de la Española, que comparten Haití y Dominicana, donde históricamente han ocurrido terremotos fuertes y que pudiera repetirse un terremoto en los próximos años que genere un tsunami y que pudiera afectar la costa norte de Cuba, pero no así en la costa sur ni en la costa suroriental de Cuba. Esta zona no tiene peligro de tsunami. Cuba cuenta ya con un sistema de alerta de tsunami. Los científicos calcularon tiempo de llegada de las olas a las costas y también la altura que alcanzarían. El resultado dio que toda la parte norte de Cuba, el extremo oriental de Cuba, que es el que tiene el mayor peligro, aunque no es alto, pero siempre tiene un nivel de peligro, para tomar medidas, entonces hacer los estudios de vulnerabilidad y riesgo y tomar medidas en cada uno de esos territorios para reducir el peligro de tsunami en caso que pudiera ocurrir un terremoto fuerte con esas características. Ante estos escenarios, la estrategia de los especialistas del SENAIS y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente es incrementar el monitoreo sismológico en Cuba. Por eso, a las estaciones de la región oriental se sumaron otras, desde Camagüey hasta Pinar del Río. Por tanto, ya nuestro servicio sismológico a partir del 2015 hasta la fecha ha aumentado de 15 estaciones a 23 estaciones que registran todo el monitoreo sísmico de todo el país. Este incremento de la red de estaciones ha permitido dar seguimiento a diferentes zonas de actividad sísmica que antes, por diferentes razones, o no habían ocurrido terremotos o no se registraba por la escasez de estaciones. Además de las estaciones sismológicas, los estudios geodinámicos también permiten caracterizar el riesgo sísmico para gestionarlo. Las mediciones geodinámicas nos permiten medir en primer lugar cuál es la dinámica que tienen las placas de la corteza que se mueven, que son la génesis de los terremotos. Son utilizadas como sensores sismológicos bajo determinada frecuencia porque nos muestran el desplazamiento del terreno. Sin embargo, en este momento, para lo que más nos estamos utilizando durante campañas que se vienen realizando anualmente, han sido
para caracterizar esos movimientos de los distintos bloques de la corteza terrestre. De esta forma pudiéramos saber, una vez concluidas estas investigaciones, dónde se está acumulando la energía que potencialmente pudiera liberar un terremoto posteriormente. Con la misma idea de conocer en profundidad lo que sucede en la corteza terrestre, especialistas de 6 países analizaron en aguas de la provincia de Santiago de Cuba los riesgos de la actividad sísmica. A finales de julio concluyó la travesía en la que trabajaron en equipo expertos de Francia, España, Estados Unidos, Alemania, Haití y Cuba. ¿Y cuáles fueron los aportes de esa expedición? Se miden diferentes variables geofísicas del mar. Se hacen estudios de sísmica, en primer lugar, para conocer la posición de la falla, la estructura de la corteza, por el lugar en que se hagan esos perfiles. Mediciones gravimétricas para conocer la densidad, así la estructura interna de la Tierra, magnética. Se extraían muestras de sedimento de profundidades en la costa suroriental de Cuba. Todas estas investigaciones tributarían a una mejor caracterización del peligro sísmico, y una vez que caracterizas el peligro, cuando sabes cuál es la amenaza a la que estás expuesta, entonces puedes saber cuán vulnerable eres a esa amenaza y poder entonces gestionar el riesgo. Y mientras unos científicos inician su análisis en las profundidades del océano, otros parten de los registros históricos para promover la resiliencia ante los sismos. La Catedral Primada de Cuba ha sido testigo de todo cuanto acontece en Santiago desde hace más de medio siglo. 1:13 de la madrugada del 3 de febrero de 1932. Su reloj marcador perenne del ritmo de la ciudad resguarda entre sus huellas un momento crucial en el que detuvo su marcha. En ese preciso instante un poderoso terremoto sacudió la urbe dejando un rastro de devastación. Desde el Parque Céspedes exploramos las enseñanzas de la historia sísmica. Junto a los científicos descubrimos cómo la ciudad transforma el desafío y el temor a los temblores en una lección de resiliencia y conocimientos. La región oriental es una zona de peligro sísmico alto y por tanto cada cierto tiempo ocurren sismos de gran magnitud. Siempre de las experiencias se aprende y se ha tratado de mejorar las condiciones de construcción, sobre todo en la ciudad de Santiago de Cuba. A pocos kilómetros del centro histórico, Maribel Leiva Arias, jefa de la Estación Central del Servicio Sismológico Nacional, monitorea incansablemente la actividad sísmica en tiempo real las 24 horas. En este sitio, la alerta es constante. Hasta el 15 de julio se han reportado más de 1.800 sismos durante 2024, de los cuales solo 9 han sido perceptibles. Nosotros tenemos un vínculo con la Defensa Civil y los órganos decisores del Estado, es decir, todos los días se emite un parte diario. No solamente nos servimos del servicio nuestro, sino también del servicio de estaciones internacionales, que nos ayudan mucho para el procesamiento de los datos y para la epicentría, es decir, para lograr una mejor epicentría del terremoto y dar una exactitud con respecto a la magnitud, a la localidad. Cada grieta y edificio reforzado ofrece una lección de sismoresistencia. Durante siglos, estos fenómenos han moldeado a los santiagueros, quienes aprendieron a adaptarse con otras técnicas de construcción. Una de las iglesias más antiguas de la ciudad salvaguarda la imagen de Nuestra Señora de Dolores, protectora de los terremotos, que refrenda el arraigo en nuestra espiritualidad. Todo ese legado cultural sustenta el enfoque innovador en la evaluación de vulnerabilidad y riesgo sísmico que propone con sus estudios científicos la doctora Grisel Morejón. La propuesta incluye un nuevo mapa de zonificación sísmica para la República de Cuba, teniendo en cuenta la sismicidad de los últimos años y el catálogo completo de terremotos a través de toda la historia. Una nueva propuesta de factores de reducción de la fuerza sísmica, que son los factores que más influyen en la evaluación o en la determinación de la fuerza sísmica de diseño. Un capítulo de puentes para el diseño de puentes, que la norma del 2017 adolece de un capítulo de puentes. Mientras la estación central no para de calcular, comparar y analizar cada anomalía registrada. Prevenir futuras catástrofes implica estar pendiente los 365 días del año del funcionamiento de una red con 23 estaciones en todo el país. Pienso que entre más preparado tú estés para enfrentar un sismo, mejor vas a actuar en ese momento. Así como el reloj de la catedral resguarda el fatídico momento en 1932, hoy sigue marcando el tiempo que Santiago de Cuba dedica a investigar y protegerse. Buenos días, Estación Central del Servicio Sismológico Nacional. El conocimiento científico y la vigilancia de ambas especialistas convierten cada minuto en una oportunidad
para reforzar nuestra resiliencia y asegurar que la ciudad y sus habitantes estén siempre preparados ante un sismo. Junto a trabajos como el de estas especialistas, también encontramos el sitio web del SENAIS con información relevante para ciudadanos y autoridades. Desde la posibilidad de ver con inmediatez el reporte del sismo más reciente, hasta manuales sobre cómo actuar ante estos fenómenos o pautas para hacer construcciones sismo resistentes, se encuentran disponibles para los usuarios. También la aplicación Sismos Cuba pone al alcance informaciones valiosas para todos. Para el desarrollo sostenible de nuestro país es imprescindible lograr un equilibrio con la naturaleza, en particular con los fenómenos naturales severos que nos pudieran afectar, dígase huracanes, intensas lluvias, sequía y en particular los terremotos. La predicción de los sismos es uno de los grandes retos para la ciencia. Por eso, tomar decisiones a partir del conocimiento, sobre todo antes de que ocurran esos fenómenos, es la mejor forma de gestionar el riesgo, siempre a favor de la vida.